recuerden que todo esto no es más que producto de todos los procesos que se dan en la formación del suelo. Entonces comenzamos viendo la textura y viendo la importancia que tenía la textura. ¿Por qué? Bueno, primero que es una propiedad que no se modifica con el tiempo, no se altera, solamente salvo casos excepcionales y vimos procesos erosivos o que haya deposición de materiales. Pero si yo año a año tomo la textura, no se modifica. ¿Por qué me interesaba particularmente la textura? Porque es una propiedad base que me permite inferir otras propiedades. Y las reuníamos a la textura y a la estructura, que es lo que vamos a ver ahora, porque las dos son las que van a determinar en síntesis la propiedad que va a tener ese suelo de brindar agua, brindar nutrientes y brindar aire a las plantas. Y en general, ¿no?, a la actividad biológica. Y yo quiero destacarles esto. Esto, recuerden que esta es la composición volumétrica del suelo, que no solamente es un ideal, sino que es una necesidad lograr esto, es decir, que haya un equilibrio entre el agua, la fase líquida, la fase gaseosa y lo que es la fase sólida del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué más vimos? Las propiedades que tiene la textura, cómo se relaciona con otras propiedades. Nos quedamos, vimos cómo se determinaba campo, comenzamos a definir estructura, y esta es una síntesis. ¿Se acuerdan de que vimos la estructura y cómo la estructura se relaciona con la permeabilidad? Y esto es importante, ustedes lo vieron cuando comenzaron a ver en el apunte de perfil, vieron que para determinar la permeabilidad de un suelo, en general se infiere, se tiene en cuenta la textura, la estructura, la presencia, por ejemplo, de grietas. Y en este cuadrito, esto de ojo que está con rojo, es para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Porque está bien este cuadro, es una síntesis, está buena porque es muy gráfica, pero ojo con estos detalles, ¿está bien? Bien, este cuadro me parece más que interesante porque no solamente relaciona la permeabilidad, sino ya no solamente tiene en cuenta la estructura, sino también la textura. Y fíjense, para situaciones extremas, por ejemplo, una textura pesada, dice, es decir, acuérdense que pesada le llamábamos a las texturas finas, o un arcilloso, por ejemplo, donde decimos que es pesada porque cuando el suelo tiene que, la maquinaria tiene que elaborar, esto es desde el punto de vista de la maquinaria. Cuando pasa la maquinaria, tiene que pasar el arado, es muy pesado, ¿sí? Le cuesta, hace un gran esfuerzo a la maquinaria. Por eso decimos texturas pesadas a las arcillosas, y le decimos a las arenosas o finas, que son livianas, porque lógicamente el pasaje de la maquinaria es mucho más fácil. Entonces, en esta situación extrema, ¿qué tenemos? Fíjense en cómo me dice que cuando yo tengo la combinación de una textura fina y, por ejemplo, una estructura dispersa, es decir, no tengo estructura en realidad, o una estructura planar, que esto le llaman en otros lugares a la estructura laminar, o tengo una estructura columnar o prismática muy compacta, como la permeabilidad puede ser lenta y me está dando valores de menos de 0,10 centímetros por hora. En el caso contrario, o sea, cuando yo tengo una textura muy liviana, como decíamos, arenosas, fíjense, no tengo estructura, sino son partículas sueltas, por eso decimos grano simple, como la permeabilidad es muy rápida en esa situación, y estamos hablando de valores de más de 25 centímetros por hora, ¿sí? Eso, acuérdense, que no son buenas condiciones, no le da tiempo al suelo de retener agua, rápidamente se vacían los poros. Entonces son condiciones, en este tipo de suelos se generan condiciones de aridez. Y veamos un valor medio, es decir, cuando la permeabilidad es moderada, ¿sí?, con valores entre 2 y 6 centímetros por hora. Fíjense en que eso corresponde en general con texturas medias y con estructuras tipo granular, como dijimos que es una estructura deseable, de lo típica del horizonte A, o también puede ser bloques, y generalmente son bloques pequeños, ¿sí? Bien,
Si no hay alguna pregunta de esto, sigo avanzando. No sé si todo bien. Igual cualquier cosa ya saben, ustedes me avisan por chat, pues yo los escucho. ¿Qué es lo que quiero mostrarles en este gráfico? Esto es la organización jerárquica de la estructura del suelo. ¿Qué quiere decir? Fíjense en cómo me muestra un perfil donde tengo un horizonte A y un horizonte B. Un horizonte A con una estructura granular, fíjense en la escala, las estructuras granulares son agregados pequeños, y me muestra cómo un macroagregado, ¿sí?, de esta estructura granular, está formado por otros microagregados, ¿sí? Es decir, un macroagregado está formado o bien por la unión de varios microagregados y o, ¿sí?, arenas más grandes, limos y microagregados. ¿Está bien? A su vez, me muestra como una estructura de prismática, y fíjense en el tamaño, son estructuras o agregados más grandes, ¿sí? A su vez, están formados por otros agregados que pueden ser bloques o pueden ser otros prismas que son más pequeños, y si yo sigo rompiendo esto, voy a seguir teniendo otros agregados. ¿Sí? Entonces esto me está dando idea cómo la estructura está formada, ¿sí? En general hablamos de microagregados cuando estamos hablando de PED o agregados menores a 0,25 milímetros de diámetro, y hablamos de macroagregados cuando hablamos de un agregado con un tamaño mayor a 0,25 milímetros de diámetro, ¿sí? Ahora, esto nos da pie a que veamos este modelo. Fíjense, es un modelo interesante, a mí me gusta, porque nos muestra, ¿sí?, cómo está formada la estructura del suelo. Entonces, en este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Esto que está acá, se ven como círculos más grandes, más pequeños, lo que me está mostrando son las partículas individuales del suelo. Y me muestra cómo las partículas individuales del suelo, para suelos de textura fina y los suelos de textura media, se unen y forman microagregados. Dijimos que los microagregados son agregados menores a 0,25 milímetros de diámetro. Y como vimos anteriormente, estos microagregados se unen y forman esto que está acá, que es un macroagregado. ¿Sí? Esto que está acá es un macroagregado. Entonces, a su vez, estos macroagregados se unen para formar un agregado más grande. ¿Está bien? Y acá hay un concepto, fíjense, que hasta 2 milímetros se consideran macroagregados, pero cuando ya son mayores a 2 milímetros hablamos de terrones. ¿Está bien? Entonces, estos espacios, fíjense, entre una partícula y otra partícula individual, estos espacios es lo que se conoce como poros, ¿sí? Poros texturales, es decir, son poros productos del espacio que hay entre una partícula y otra, ¿sí? A su vez, estos espacios que hay entre estos microagregados, o bien entre estos macroagregados, le llamamos poros estructurales. Y vuelvo a repetir, y por eso está en rojo, en el caso de suelos de textura fina y media. ¿Para qué vemos esto? Para que tener en cuenta o graficar, fíjense, a qué nivel, cuando nosotros alteramos un suelo, cuáles son los agregados que vamos a afectar. Cuando nosotros alteramos un suelo, ¿sí?, lo modificamos ya sea por la labranza, puede ser porque ganadería, silvicultura, lo que fuere, se altera el suelo y nosotros alteramos a nivel de los macroagregados. ¿Está bien? Es decir, vamos a afectar estos agregados, los macroagregados y los terrones, es decir, todo lo que está por arriba de 0,25 milímetros de diámetro. ¿Está bien? Y lo que alteramos también son los macroporos.
¿Está bien ahí? ¿Se ha entendido eso? ¿Para qué sabemos? ¿Para qué esto? Para entender, después ya vamos a ver cuando veamos poros, qué funciones se van a alterar cuando nosotros hagamos nuestro impacto sobre el suelo. Vuelvo a repetir, esto se cumple para suelos de textura fina y media. ¿Por qué no se cumple para los suelos de textura gruesa? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué para los suelos de textura gruesa esto no se cumple? Para darles una pista, fíjense, ¿cómo es el espacio o qué tipo de poro hay entre esta partícula y esta partícula? ¿Cómo son estos? Son microporos. ¿Y qué ocurre en el caso de los suelos de textura gruesa? ¿Cómo es el espacio? Exactamente. Tal cual, mis estimadas. Es así. Entonces, esto que hablamos está relacionado con los suelos de textura fina y media. Entonces, esto nos da pie para entender que la importancia que tiene la formación de agregados en los suelos de textura fina y media, porque son los que van a dar lugar a los macroporos. En cambio, en los suelos de textura gruesa, los espacios entre una partícula y otra ya son macroporos, son grandes. En el caso de los suelos de textura fina y media, en cambio, los macroporos, estos y estos, se van a dar si el suelo tiene estructura. Bien, entonces, entendido esto, les voy a mostrar este grafiquito que está acá, que lo que me muestra que es. Esto es un macroagregado, fíjense, tiene más de 3 milímetros de diámetro, y lo que quiere mostrar es cómo el macroagregado está formado por otros agregados más pequeños, ¿sí? Microagregados. Y lo que me muestra, fíjense, esto que se ve acá, son por un lado las hifas de los hongos, y por el otro lado las raíces. Fíjense cómo se ve que las hifas, ya vamos a ver las raíces de los hongos, producen exudados polisacáridos que cumplen una función de red, unen a estos microagregados, producen sustancias pegajosas. Estos polisacáridos son pegajosos y cumplen, y es como yo algunas veces le digo, para que ustedes tengan idea y no lo olviden, es como cuando le echamos miel al pochoclo. ¿Sí? Entonces los pochoclos se unen, se pegan unos con otros. Bueno, eso sería la función que cumplirían. Es los exudados de las raíces y las hifas de los hongos. Unen con esa sustancia pegajosa a estos microagregados que a su vez forman macroagregados. Y vuelvo a repetir, los macroagregados pueden estar formados por un conjunto de microagregados o también son una mezcla de microagregados y partículas individuales más grandes, como pueden ser arenas, como pueden ser hielos. Si nosotros nos vamos más al detalle y observamos el microagregado, ¿qué es lo que se ve en el microagregado? Fíjense, las raíces, ya vemos las hifas, las esporas de los hongos, e incluso, fíjense, ya vemos al detalle de los pelos radicales, y ya se puede ver granos de arena fina, limo, ¿sí? Restos incluso de materia orgánica. ¿Qué pasa si yo observo con más detalle y tomo, ¿sí?, uno de estos agregados que están formando el microagregado? Nosotros lo vamos a llamar submicroagregados. Los miramos en más detalle y lo que ya observamos, fíjense, son partículas de limo, ¿sí?, que están incrustadas, fíjense cómo tiene restos, ¿sí?, de bacterias, cómo se observan restos de plantas, y cómo se observan bacterias en esos restos de plantas. Acá ya se pueden ver algo de los dominios. En síntesis, lo que se ve es cómo la materia orgánica, ya sean porque son restos de plantas o restos de, incluso de hongos, también se observan bacterias y se encuentran incrustados en medio de las partículas de estas minerales. ¿Está bien? Se ven limos finos.
Acá ya se pueden ver así a los dominios, si lo vemos más en detalle acá, ya van a poder ver estos dominios, que pueden ser dominios de arcillas o dominios de arcillas complejos, arcillos únicos. Fíjense cómo están uniendo las partículas de limo, cómo los limos estos a su vez tienen incrustaciones de bacterias, cómo se ve también esos los restos, los detritos que dicen acá, o los restos de vegetales, de plantas, incluso acá ya se puede ver un poro, ¿sí? Cómo está reteniendo agua, los complejos arcillos húmicos. Entonces, ¿esto es para qué? En síntesis, fíjense en qué es lo que vemos, cómo la importancia que tiene la materia orgánica en los agregados, en la formación de macroagregados y también en los micros, pero particularmente en la formación de macroagregados. Y acá, en la formación de los agregados que son más pequeños e incluso intervienen más que nada los enlaces de tipo inorgánicos. ¿Está bien? Fíjense en cómo me dice acá hay hierro, ¿sí? Óxidos de hierro que están acá uniendo partículas, ¿sí? Acá se ve un limo, otro limo. O sea, fíjense en la actividad biológica que tiene todo esto. Entonces, esto no es nada más que para que entiendan entonces cómo la materia orgánica cobra importancia, cómo hay una jerarquía de agregados, ¿sí? Cómo se van formando y cómo, por lo tanto, cuando nosotros alteramos la materia orgánica de un suelo, alteramos la estructura que tiene ese suelo. Por eso el excesivo laboreo del suelo, que expone la materia orgánica al proceso de mineralización, va a alterar la estructura. Y por lo tanto, las funciones que cumplen, ¿sí? Esos poros que se forman con la estructura del suelo. Vamos a perder esos macroporos en el caso de los suelos de textura fina y media, y por lo tanto se van a alterar las funciones que cumplen esos macroporos. Ahora bien, vamos entonces a ver el ciclo de los agregados. ¿Por qué? Porque en el suelo la formación de agregado, todo lo que es estabilización, esto no es algo, no es que se forme un agregado y queda definitivamente, no, constantemente se forman, se estabilizan, se destruyen, porque justamente la materia orgánica se forma y también se va descomponiendo en proceso de mineralización. Entonces esto es un proceso muy dinámico. Bien. Por eso hablamos de ciclos de los agregados. Entonces podemos hablar de 3 etapas. La primera es la formación de agregado a partir de un material que no es agregado. Una segunda etapa de estabilización de los agregados y la última etapa que es la destrucción de los agregados. Esto se puede dar por etapas en formas consecutivas o bien se puede dar todo en simultáneo. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, es un proceso muy dinámico en el suelo. Entonces, vamos a ver cómo se forma un agregado a partir de un material no agregado. Y ahí vamos a ver primero algunas definiciones. Cuando yo hablo de agregados estables, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la unión de las partículas primarias. Dijimos que los agregados, ¿sí?, están formados por partículas primarias, que son la arena, el limo y la arcilla, y que están fuertemente unidas entre sí. ¿Sí? Yo sé que un agregado no es estable porque cuando yo lo coloco en agua, ese agregado no se dispersa. Entonces hablo de un agregado estable. ¿Está bien? Ahora, para que se forme un agregado estable, necesito una primera etapa que es lo que se conoce como floculación. Aquí, en la floculación, intervienen los coloides del suelo, particularmente las arcillas. ¿Cuándo intervienen los coloides orgánicos? Cuando no hay arcillas, por ejemplo en un suelo arenoso, donde prácticamente el contenido de arcillas, de coloides inorgánicos es muy pobre. Entonces ahí cobra importancia los coloides orgánicos. ¿Está bien? Entonces, para que yo tenga un agregado estable, tiene que haber una primera etapa necesaria, que es la etapa de floculación, y después vendrá una etapa de cementación. Entonces, dijimos que la floculación es un prerequisito y que yo necesito de coloides, ¿sí? Y que estén floculados.
Cuando yo me refiero a floculados, hago referencia a que esos coloides tienen que estar unidos por una fuerza, ¿sí? Domina la fuerza de atracción sobre la fuerza de repulsión. Y dijimos que en esta etapa cobran mucha importancia los enlaces de tipo inorgánicos. La etapa ya de estabilización de los agregados ya implica el enlace mutuo de estas partículas floculadas y también, ojo, ahí intervienen las partículas primarias y acá cobra importancia los enlaces orgánicos. Son muy importantes los cementantes únicos. Entonces, vamos a ver cómo es este proceso de floculación. ¿Sí? Dijimos que vamos a partir de un material que está disperso. Eso es lo que me muestra este grafiquito. Este gráfico lo que me muestra son arcillas. Fíjense, para que haya, vuelvo a repetir, un agregado en el suelo, yo necesito que haya arcillas. Por eso es que los suelos de textura gruesa no tienen estructuras fuertes, porque no hay arcillas. ¿Sí? Entonces ahí, para que haya agregación, solamente va a haber cuando haya materia orgánica, sin materiales sueltos. Necesito las arcillas. Entonces, la primera etapa es esto. Lo que me está mostrando este gráfico es un sistema donde las partículas de arcilla, fíjense, están en forma individual, están dispersas. ¿Sí? Y lo que me está mostrando acá ya son las arcillas formando los que son como dominios o clúster, fíjense, que son, no es más que la disposición en forma paralela, ¿sí?, de las arcillas. Si se forman pequeñas pilas de arcillas. Y luego la etapa final, ya el sistema, fíjense, acá ya tengo los clústeres, los dominios unidos entre sí, ¿sí? Y donde se unen, ¿por qué? Porque este grupo tiene los bordes, cargas positivas, y en la parte plana tienen cargas negativas. Eso permite que se unan entre ellos y formen flóculos, primero microflóculos, después flóculos que son más grandes, y fíjense, justamente por el peso que tienen, terminan decantando. ¿Está bien? Entonces, esto ya es la etapa final donde ya se formó el flóculo. ¿Sí? Miren, acá se puede visualizar mejor. Acá lo que vemos es un sistema disperso, es decir, las partículas están separadas, estas arcillas están separadas entre sí. Acá lo que se ve es que ya comienzan a formar los dominios, al principio son dominios, clúster, como les decía, no son más que la disposición de las arcillas en forma laminar, una encima de la otra, ¿sí?, como si fuesen las páginas de un libro. Y cómo posteriormente se unen estos dominios, estos clúster, formando microflóculos, y cómo justamente después estos flóculos por el mismo peso decantan. Entonces, este es un estado ya floculado. Esto que yo lo veo acá en un vaso precipitado, ocurre en el suelo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Intervienen, y ahí cobran mucha importancia, los cationes que están sorbidos en ese complejo, en esos coloides. Entonces, cuando los cationes que dominan esos coloides, estas arcillas, son, por ejemplo, calcio, ¿qué es lo que va a pasar? El calcio tiene dos cargas positivas y va a permitir, fíjense, la unión entre una arcilla, una lámina de arcilla y otra. Fíjense en el efecto de puente que está haciendo el catión calcio gracias a las dos cargas positivas que tiene. Aquí me está mostrando las láminas de arcilla y cómo el catión calcio permite la unión de esas arcillas. ¿Sí? Entonces, en síntesis, el calcio favorece la floculación. Y me está mostrando esta gráfica el efecto contrario del sodio. El sodio lo que tiene es una sola carga, acuérdense, el sodio se hidrata, ocupa mucho espacio, se hace voluminoso y tiene una sola carga. Entonces no permite, no tiene el efecto de puente, y también lo que hace es no permitir que las arcillas se unan una con otras. ¿Por qué? Porque las cargas negativas de las arcillas no son compensadas con las cargas del sodio.
El sodio al tener una sola carga hace que las arcillas sigan teniendo una carga negativa y por lo tanto en lugar de atraerse, se repelen. Dominan las fuerzas de repulsión sobre las de atracción. Por lo tanto, es lo que me está mostrando acá. Fíjense en cómo las arcillas están separadas unas de otras, es decir, logra un efecto de dispersión. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ustedes cualquier cosa me avisan si no se entiende. Bien, entonces, en síntesis, esta primera etapa de floculación, ¿sí?, necesaria para la formación de un agregado, tiene mucha importancia de todo lo que sea enlaces químicos y cobran mucha importancia los cationes que hay. Si a este entonces sistema disperso yo le agrego calcio, eso va a favorecer la formación de estos dominios, de estos clústeres, y posteriormente la floculación. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a ver si yo tengo un sistema disperso y agrego, por ejemplo, calcio. Ahora, si yo agregara sodio, no llego a esta etapa de floculación. Lo que voy a tener siempre es la dispersión de las partículas. No voy a avanzar hasta acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, veamos cuáles son los factores que van a intervenir en la formación y la estabilización de los agregados. Puede haber factores biológicos, vimos, químicos, como por ejemplo puede ser el agua, ¿sí?, ya sea por un efecto dipolo o capilar, o también puede ser químico por la unión de la materia orgánica, ¿sí? Se forma por eso hablamos de un enlace químico. Y también pueden actuar fuerzas intercristalinas. Entonces, comencemos con los enlaces químicos o los factores químicos que intervienen, ¿sí?, para que se formen, dijimos, van a dominar en la primera etapa. No es que los macroagregados no intervengan, sino que son dominantemente importantes en la formación de, por ejemplo, los dominios. Entonces, para que ustedes tengan idea, fíjense en este gráfico, me muestra la acción del agua como un dipolo. Acuérdense que el agua tiene un extremo positivo, es un dipolo, y un extremo negativo. Lo que me está mostrando acá trata de graficar las partículas de arcillas con sus cargas negativas, y fíjense en cómo en un suelo húmedo la disposición que tienen las moléculas de agua. Eso permite que se forma como un puente, ¿sí?, que acerca estas partículas. Y fíjense en cómo puede intervenir el calcio con sus dos cargas positivas en esta, podríamos decir, actuando como puente que permite que se acerquen una partícula de arcilla con otra. Si este suelo se evapora, el agua se va, lo que va a permitir es que se acerquen estas partículas de arcilla. Otro efecto que tiene el agua es el efecto capilar. Estas son, vamos a imaginarnos que son partículas, ¿sí?, del suelo, ¿sí?, o puede ser también un conjunto de partículas de arcillas, ¿sí? ¿Qué es lo que me muestra? En general, cuando estas partículas del suelo está seco, lo que rodea a estas partículas es aire. Pero cuando el suelo está húmedo, lo que nosotros vemos es una película de agua que rodea, ¿sí?, estas partículas del suelo. Ahora, cuando se unen dos películas de agua, ¿sí?, lo que se forma acá, fíjense, es un menisco. Y esto está muy relacionado con la tensión superficial. Este menisco va a traer esta partícula, se forma acá una tensión que la podemos medir como tensión capilar. ¿Sí? Fíjense en que esta tensión capilar acerca las partículas. Y ese acercamiento de las partículas, ¿sí?, porque esto, a medida que se va secando el suelo, se va evaporando esta agua, se van a acercar estas partículas. Esta tensión va a hacer que el menisco sea más curvo, va a ser más fuerte la tensión con la que están unidas, las va a acercar más. Y si se acercan más, van a poder actuar otras fuerzas, que son las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas que va a permitir, justamente son fuerzas intermoleculares. ¿Está bien? Entonces,
hay un punto en el cual el contenido de agua es el ideal, de modo tal que puedan actuar estas fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Se calcula que es aproximadamente un 60 y 70% del contenido de agua a capacidad de campo. ¿Por qué? Porque si el suelo está excesivamente mojado, no va a favorecer en realidad que las partículas se acerquen, se unan y actúen estas fuerzas. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, estas fuerzas van a actuar cuando las partículas estén cerca. Por eso es que necesito que se acerquen. Si el suelo está excesivamente húmedo, lo que va a pasar es que estas partículas van a resbalarse una entre las otras, al contrario, no van a poder actuar estas fuerzas de Van der Waals. Entonces ese contenido de humedad en el cual van a poder actuar estas fuerzas es lo que se conoce como contenido de humedad crítico, que es más o menos entre un 60 y 70% de la capacidad de campo. Bien, ¿qué más interviene en la unión de estas arcillas? Fíjense, estos son los enlaces químicos. Fíjense, estas son cadenas alifáticas, ¿sí? O materia orgánica con una estructura alifática, lo que me muestra cómo los extremos de esta estructura alifática, donde tenemos cargas negativas, pueden unirse con las arcillas en sus extremos con cargas positivas. ¿Sí? De la misma forma, las cargas positivas de estos compuestos orgánicos se pueden unir con las cargas negativas de las arcillas. Lo que me muestra que generalmente, en el caso de la materia orgánica, los compuestos orgánicos que tienen carga positiva son los grupos aminos que están en las proteínas, que están en los aminoácidos. ¿Cómo más se puede unir una arcilla con la materia orgánica? Fíjense en cómo vuelve a intervenir el calcio, ¿sí? Con sus dos cargas positivas, como siempre con este efecto de puente, y favorece entonces la unión entre en estas cadenas alifáticas y las arcillas. ¿Qué otra fuerza puede intervenir? Las fuerzas intercristalinas. Fíjense, las hemos visto, que son las uniones entre los bordes positivos y las cargas negativas que hay en las caras de las arcillas. ¿Sí? Se unen borde con cara. ¿Sí? Estas son fuerzas intercristalinas. Y estas son importantes justamente en una arcilla que tenga muchas cargas. Por lo tanto, estas fuerzas, por ejemplo, se van a ver favorecidas cuando tenga arcillas del tipo de la montmorillonita, y va a ser menor esta fuerza intercristalina, por ejemplo, en una arcilla de tipo caulinita. ¿Está bien? Bien. Esto, fíjense en todo lo que hemos hablado, fíjense en cómo son importantes entonces las etapas de floculación, en la etapa de formación de los dominios. Ahora veamos este grafiquito, que es lo que me muestra. Fíjense, estos son suelos que ustedes ya han visto. Y lo que me muestra cómo los ciclos de humedecimiento y secado, o sea, en estos suelos donde dominan las arcillas de tipo montmorillonita, ¿sí? Favorecen la formación de agregado y favorecen también, fíjense, que se evidencien, fíjense en este suelo seco, cómo se ven claros, que podríamos decir, se observan claramente las estructuras del suelo, ¿sí? Cómo se separan perfectamente los agregados, ¿sí? O sea, que ayuda a la definición de los agregados. Lo mismo ocurre con las raíces de las plantas, también favorece, porque cuando las raíces de las plantas toman la humedad del suelo, ¿sí? Secan ese suelo, y fíjense en cómo también eso favorece a que se acerquen las partículas del suelo y también hace que se definan más los agregados. El mismo efecto de humedecimiento y secado lo hacen los ciclos de congelación y descongelación. Ahora, ¿dónde es importante esto? Y bueno, en los suelos donde dominen justamente ese tipo de arcilla, los vertisoles, alfisoles, molisoles. Ahora veamos cómo actúan los agentes biológicos. Y ahí, recuerden el grafiquito que vimos hace rato. Entonces, ¿cómo actúan, por ejemplo, cobran mucha importancia en la formación de estructuras del suelo, todo lo que sean las lombrices, las termitas,
y las raíces. Pensemos que las lombrices cuando se alimentan, a ver, piensen, esta es una lombriz que cuando se alimenta de la materia orgánica del suelo, lo que hace también es incorporar parte de las partículas del suelo. Y bueno, todas esas partículas de la materia orgánica pasan por su tracto digestivo, ¿sí? Y las heces que tienen, o sea, los pellets que le llaman, los bloques, esos pellets que producen justamente las lombrices en sus heces, y favorecen, es como si fueran pequeños microagregados muy estables, ¿sí? Ese sería el efecto que cause no solamente las lombrices, sino también en el mismo movimiento que las lombrices tienen en el suelo, lo que hacen es permitir que se acerquen las partículas del suelo unas con otras, y también favorecen la formación de bioporos. Para que ustedes tengan una idea de la importancia de las lombrices, yo les puse acá simplemente a modo de curiosidad, que muestra cómo son la distribución de las diferentes especies de lombrices que hay en el planeta. Este es un mapa europeo, ¿sí? Si ustedes clican acá, pueden ingresar, ¿sí? Estas son las termitas o termites que son más importantes en zonas áridas, en cambio las lombrices están más en zonas más húmedas, ¿sí? Entonces, en síntesis, las lombrices, las termitas, favorecen, por un lado, la formación de los bioporos. ¿Por qué son importantes los bioporos? Porque tienen continuidad. En el suelo no siempre los poros tienen continuidad. Los poros generalmente de un suelo son grandes, o pueden ser algunos cerrados, algunas veces más gruesos, más finos, no son tubos perfectos. En cambio, los bioporos sí favorecen, al ser continuos, favorecen, por ejemplo, la infiltración del agua, la percolación, el desarrollo radicular, ¿sí? El movimiento de estos organismos favorece que se acerquen las partículas del suelo unas con otras, ¿sí? Y como decíamos, las heces o los pellets de las lombrices son en el fondo microagregados, agregados muy pequeños, gracias a que a la materia orgánica, y que han pasado por todo el tracto digestivo de este organismo, y han intervenido incluso enzimas. Entonces son microagregados bastante estables que son importantes, por ejemplo, en suelos forestales. Otra cosa, yo les mostraba, a ver, esto que vimos acá. Tanto las hifas de los hongos como las raíces de las plantas producen polisacáridos. Son sustancias, estos polisacáridos, como yo les decía, producen sustancias pegajosas que permiten que los microagregados se unan. Los unen como se une un pochoclo, forman una especie de red, ¿sí? Fíjense en la importancia entonces de los hongos y las raíces en la formación de los microagregados. También cobran mucha importancia las micorrizas, ¿sí? Las micorrizas, acuérdense que son hongos que se unen a las raíces de los árboles y que producen una glicoproteína que se llama glomalina. Entonces, por eso es que muchas veces se la estudia y se la correlaciona a la producción de glomalina con la estabilidad estructural del suelo. Hay numerosos trabajos que relacionan eso, incluso en el INTA, acá en Cerrillos, las chicas que trabajan en la parte de microbiología han trabajado mucho entre la correlación de la glomalina, ¿sí? Y la estabilidad estructural, ¿sí? Que es una forma, ya vamos a ver, de cuantificar la estabilidad que tiene un agregado, ¿sí? Incluso las bacterias, fíjense, esas bacterias que por ahí ven acá en las partículas del suelo, también producen sustancias pegajosas, adhesivas, que favorecen la unión particularmente a este nivel, a nivel de unir partículas de minerales, ya sean limos, o limos con arenas finas, o limos con dominios de arcillas, o complejos arcillos únicos. ¿Sí? Bien.
Muy bien. Entonces, fíjense entonces qué importancia que tiene todo lo que es la actividad biológica en la formación de estructura de un suelo. Entonces, ¿ninguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no me di a entender? Bien. Sigo entonces. Fíjense, ya vimos entonces hasta ahora cuáles son los enlaces que intervienen principalmente en la formación de los dominios, en la formación de los flóculos, los biológicos, cómo cobran importancia en la formación de macroagregados. Perdón, ahí sigo. Y ahora lo que vamos a ver es, esto nos importa mucho, cómo se destruye un agregado, es decir, el mecanismo de desagregación. ¿Sí? Antes que me olvide, por favor, cuando hablamos de cementantes del suelo, ¿cuáles son cementantes? ¿Cuáles son los que permiten darle estabilidad a un agregado? Además de la materia orgánica, son cementantes los hidróxidos, por ejemplo, de hierro, los carbonatos de calcio, el calcio de magnesio, los fosfatos de calcio. Todo eso son cementantes. ¿Está bien? Cobran mucha importancia en todo lo que es la estabilidad. Aquí los tienen. Cobran mucha importancia en todo lo que es la estabilidad del agregado. Por eso es que se agregan, por ejemplo, carbonatos de calcio para favorecer la formación de estructura. Los hidróxidos de hierro son importantes, por ejemplo, en los oxisones, que favorecen justamente la estabilidad de esa estructura. Los cementantes únicos, fíjense, los fosfatos de calcio, todo esto son cementantes. Es decir, estabilizan la estructura. Y lógicamente, los cementantes únicos, a través de la materia orgánica. Entonces, ahora veamos cómo se destruye la estructura. ¿Cuáles son los mecanismos de desagregación? ¿Cuáles son los más importantes? El efecto del aire entrampado, o lo que se conoce como estallido, la microfisuración por expansión diferencial, la desagregación mecánica, es decir, por el impacto de la gota de lluvia, incluso las herramientas de trabajo sobre el suelo, la dispersión físico-química y los sistemas de cultivo y la labranza. Entonces, comencemos. El efecto del aire entrampado o estallido. Fíjense, cuando un suelo está seco, ¿sí? Un agregado está muy seco y se humecta rápidamente, o se moja rápidamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este agregado, fíjense, estos son agregados, me está mostrando, fíjense, en este vaso precipitado hay agua, rápidamente van a comenzar a ingresar por los poros agua. Cuando el suelo estaba seco, esos poros estaban ocupados por aire. Este rápido ingreso del agua a través de los poros va a hacer que este aire, por eso se llama aire entrampado, que está adentro de este agregado, no pueda salir. Y ese aire entrampado es como si ustedes apretaran con la mano un globo. ¿Sí? Yo lo aprieto y ese aire, ¿por dónde sale? Si todos los poros alrededor están cubiertos con agua. Entonces, una vez que las partículas, que la fuerza de cohesión que mantiene unidas esas partículas del agregado, ¿sí?, sea vencida por la fuerza con la cual se trata de escapar el aire, ese agregado se va a romper. ¿Sí? Por eso es que se llama efecto de aire entrampado o estallido. ¿Cómo se visualiza eso? Una vez que se rompe ese agregado, el aire puede liberarse, y eso es lo que ustedes ven aquí.
¿sí? Esas burbujas que se forman no es más que el aire, fíjense que hay burbujas, que se está escapando de esos agregados que se han roto. A su vez, eso genera que ese material esté disperso. Y si sigue lloviendo, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Ese material disperso va a ser arrastrado, va a generar procesos erosivos. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer? Eso tiene que ver, en realidad, con muchos factores. ¿Sí? Por ejemplo, con la velocidad con la que se moja este agregado, con cuán seco estaba el agregado, o cuán húmedo estaba cuando se humectó. Tiene que ver con cementantes, y aquí cobra mucha importancia incluso la materia orgánica, porque la materia orgánica es hidrófuga, ¿sí? Es decir, se humecta, no tiene afinidad con el agua. Entonces eso hace que cuando hay mucha materia orgánica en un suelo, la humectación se alenta por la poca afinidad de la materia orgánica con el agua. Y eso entonces favorece, reduce, le da tiempo a que el aire se escape de este agregado y sea menor el efecto de estallido o el aire entrampado. Ahí voy al chat. ¿El aire ejerce presión para que la partícula se rompa? Sí, tal cual. Así es, Verónica. Ustedes imagínense un globo y ustedes con su mano tratando de apretan el globo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hace ese aire para salir? Yo lo aprieto al globo y en algún momento va a estallar ese globo. Bueno, eso ocurre de una forma simplemente gráfica para que ustedes se imaginen ese agregado, ¿sí? Donde todos los poros y en todas las direcciones va ingresando agua. Eso es lo que ocurre acá. El agregado ingresa agua por todos los poros. Entonces el aire que está ahí, ¿cómo se escapa? Y cuando venza la presión que ejerce el aire, una vez que venza la fuerza con la que están atraídas las partículas formando el agregado, esa cohesión que hay, y va a estallar el agregado, se va a ir rompiendo y se va a liberar el aire. Y eso es lo que ustedes visualizan como esas burbujas, que no es más que el aire que finalmente ha podido escaparse. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso les decía la importancia de la materia orgánica. ¿Sí? Al ser hidrófoba, al humectarse tan lentamente, da tiempo a que el aire se pueda escapar por los poros, que la velocidad de humectación no sea tan rápida y por lo tanto disminuye el efecto estallido. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro? Veamos qué otro. Ahí está. ¿Cómo más se rompe un agregado? Y por la desagregación mecánica. Es decir, el efecto que causa la gota de agua, que algo vimos en factores formadores, el efecto de la gota de agua. Ustedes se imaginan, ¿se acuerdan cuando vieron energía cinética? Que vieron que la energía con la que impacta, por ejemplo, una gota de agua sobre el suelo es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, cuanto más sea la velocidad con la que caiga esa gota de agua y mayor sea la masa, más grande, mayor va a ser el impacto, la fuerza con la que va a dar al agregado del suelo. Y allí se acuerdan la importancia que tiene de tener jamás los suelos desnudos. Entonces, ese impacto que va a provocar la desagregación mecánica, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes se imaginan cuando llueve, ¿sí? Imagínense una lluvia intensa, hay un momento en el cual la velocidad con la que infiltra el agua, ¿sí? Es superior, o podríamos decir que es la lluvia termina siendo más intensa con la velocidad con la que puede infiltrar, se termina saturando, en un momento se satura el suelo. Entonces se forma una película de agua sobre la superficie del suelo. Entonces, todas esas partículas rotas, ¿sí? Esas partículas individuales sueltas, quedan en suspensión. ¿Sí? Y cuando finalmente va ingresando el agua, la primera que decantan, la primera que van a sedimentar, son las partículas más grandes, la arena, el limo, y finalmente van a hacerlo las arcillas. ¿Qué van a hacer las arcillas? Son tan pequeñas que van a ocupar los poros más pequeños. Esos espacios pequeños van a ir
van a ser ocupados y van a formar esto en superficie. Esta estructura laminar, ¿se acuerdan que dijimos que es una estructura no pedológica? Fíjense en cómo se puede formar. Dijimos que los suelos de textura limosa, o sea, donde domine la fracción limo, se va a dar esta situación, son propensos a la formación de esta costra, ¿sí? ¿Que ¿cuál es el problema? Que es si bien son pocos milímetros, generalmente, son de pocos milímetros, es poco porosa, ya dijimos que esos microporos están ocupados por las arcillas. Fíjense, no permite que haya un intercambio gaseoso, no permite la infiltración, y fíjense, no permite la emergencia de las plántulas. Esta pobre planta nace de una grieta, pero no pueden emerger las plántulas. Entonces es un gran problema, y eso ocurre mucho en los suelos, por ejemplo, del Valle del Lerma, donde hay mucho limo, y entonces generalmente son franco-limosos, con esta tendencia a las costras, y es un problema, por ejemplo, para un productor. ¿Por qué? Porque si él ha sembrado, se dan esta lluvia, algunas veces tiene que resembrar, o bien utilizan por ahí con el tractor hacen pasar unas cadenas para que se rompan estas costras y puedan emerger, ¿sí? Las plantas. ¿Qué más provoca la ruptura de un agregado? La dispersión físico-química, es decir, un suelo donde domine el sodio, ¿sí? O bien porque el riego se hace con agua que tenga altos contenidos de sodio. Bien, y de esta foto lo que me muestra cuáles las características, cómo se observa un suelo, fíjense, que tiene mucho sodio. Recuerden que el sodio es un dispersante, por lo tanto no favorece la floculación, por lo tanto es un suelo que no va a tener una buena estructura, y esto ustedes lo han visto cuando han visto el proceso de solonetización. Entonces, es un suelo donde no se van a dar condiciones para que haya una buena estructura, no hay floculación, no hay estructura, no puedo pasar sin floculación, no hay estructura. Entonces va a ser un suelo que tenga, si es incluso de textura media o fina, fíjense, van a ser compactos, no va a favorecer el desarrollo radicular, no hay una buena aireación, no hay una buena infiltración. Y aquí lo que me están mostrando estos señores que están acá, este señor Adolfo Casas y este Placenti, son gente que ha trabajado mucho, estos ingenieros han trabajado mucho en física del suelo, y lo que han trabajado mucho es con agropiro, que es una pastura, y los que han visto que es muy tolerante a la salinidad y sodicidad, y con eso, fíjense, han ido haciendo pruebas para mejorar justamente la permeabilidad, la estructura del suelo. A ver, me parece que ahí, esta. ¿Qué ocurre con los sistemas de cultivo y las labranzas? Sí, estos también impactan sobre la desagregación del suelo. Y esto tiene que ver mucho también con la potencialidad del cultivo. ¿Sí? Hay cultivos, ustedes ya saben que hay especies que van a favorecer la formación de agregados. Por ejemplo, ¿qué vieron ustedes? ¿Cuál de todo lo que hemos visto favorece la formación de un agregado? ¿Qué vimos en factores formadores? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo tener una pastura que tener una soja? ¿Se acuerdan qué ventajas tenían las pasturas, por ejemplo? Tenía mayor aporte de materia orgánica. Exacto, muy bien, perfecto. Y nosotros habíamos visto que las pasturas constantemente se estaban renovando las raíces, y esas raíces viejas se incorporaban al suelo y lógicamente lo enriquecían con materia orgánica. A su vez, las pasturas son permanentes, prácticamente no necesitan una remoción del suelo. No es como un cultivo que lo tenemos que remover al suelo. Entonces, eso también favorece la estructuración. A su vez, hay cultivos que van a requerir más movimiento del suelo y otros menos. Entonces, eso también va a depender de qué cultivo, qué especie se trate. ¿Sí? Cómo favorece ese cultivo la actividad biológica, cómo protege el suelo.
protege del impacto, ¿sí? De las gotas de agua, o sea, qué cobertura tiene. Y como decíamos, de las prácticas de cultivo. A su vez, también está muy relacionado con el manejo que le demos al suelo. No es lo mismo darle la carga animal que le corresponde a ese suelo que excederme, ¿sí? En animales en un suelo, o por ejemplo hacer determinados manejos cuando el suelo está húmedo y se va a compactar más que cuando el suelo esté menos húmedo. O sea, ¿a qué momento hago los laboreos? Y esto no solamente me refiero desde el punto de vista agrícola, sino también en los manejos silvopastoriles, ¿está bien? En todo lo que sean forestaciones, en general cuando estoy hablando de manejo del suelo. Bien. Finalmente voy a hablar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna cosita de lo que acabo de hablar, alguna duda. Bien, entonces, dos cositas, me alegro, buenísimo. Entonces, que se haya entendido, que me haya dado yo a entender, cualquier cosa ya sabe. En síntesis, fíjense la importancia que tiene la estructura, es decir, la agregación en los suelos de textura fina y media para la formación de macroporos. ¿Sí? Fíjense en la importancia que tiene la materia orgánica en la formación de macroagregados. ¿Por qué hay que conservarla? ¿Sí? Y prestemos particular atención de lo que hemos hablado a todo lo que sea actividad biológica y cuáles son los mecanismos de desagregación del suelo. Entonces, todo lo que sea además que vimos de estructura hasta ahora son características cualitativas. Cuando vimos la forma, el tipo, el grado, ¿sí? Entonces, hay una forma también de medir la estructura del suelo, pero ya no en forma cualitativa, sino en forma cuantitativa. Este tema lo vamos a profundizar cuando veamos perfil cultural o cuando veamos indicadores de calidad del suelo. ¿Sí? ¿Qué es la estabilidad estructural? Acá ya cuantificamos, ¿sí? La agregación que tiene ese suelo. Entonces, cuando yo hablo de estabilidad estructural, ojo, porque algunas veces confunden estabilidad estructural con todo lo que sea grado de la estructura, que no es lo mismo. Esto es una medida, son valores, números, de la resistencia que tienen los agregados a la ruptura cuando son sometidos a procesos potencialmente destructivos. Sí, generalmente se los somete a inmersión en agua o se les agrega talgón que contiene sodio. Entonces, no es un absoluto, lógicamente que esto no es una medida absoluta, ¿sí? Va a depender del suelo, de las fuerzas aplicadas. Y fíjense, cuando ya hablamos de estabilidad, como vuelvo a repetir, ya cuantificamos, es un valor. Y se utilizan varias técnicas. Esa la vamos a ver más adelante, pero quiero que lo vayan sabiendo para que discriminen entre lo que es lo cualitativo de lo cuantitativo. Bien, entonces terminamos con estructura y textura del suelo, ¿sí? Les doy unos minutitos, 5 minutos, para que se despabilen y comencemos con el tema de densidad y porosidad. Es un tema también muy lindo y que tiene que ver mucho con esto. 5 minutos para que se tomen un mate. Son las 9:03. A las 9:08 seguimos. Eso me da tiempo a mí de abrir el PowerPoint. La realidad, primero tiene que haber, siempre la floculación es la etapa previa, ¿sí? Tiene que ocurrir para que vaya avanzando el proceso. ¿Sí? Primero flocula y después se van dando las etapas siguientes. Por eso es importante que haya arcillas en el suelo, para que haya este proceso de floculación, y después acuérdense que estos dominios se van uniendo a las partículas, por ejemplo, de arena, a las partículas de limo. Fíjense cómo entre partícula y partícula quedan incrustadas, está protegida la materia orgánica, ¿sí? Está incrustada ahí la materia orgánica. Entonces,
la floculación en síntesis es previa. Necesito primero la floculación y después voy pasando por las etapas de la desimentación. Bueno, comencemos entonces con el tema de densidad y porosidad. Bueno, nosotros cuando comenzamos, ¿sí?, vimos que había propiedades físicas del suelo a las que le llamamos fundamentales y a otras que le llamamos derivadas. Las fundamentales dijimos que era la textura, la estructura, la densidad, el color, la consistencia. Y la temperatura. Y las derivadas que tenemos, la porosidad, la capacidad de aire, la capacidad de retención de agua, la compactación y la profundidad radicular efectiva. Entonces, ahora vamos a hablar de la porosidad. Cuando yo hablo de porosidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Al porcentaje de volumen de suelo que es ocupado por los poros, ¿sí? O sea, el porcentaje de volumen de suelo no ocupado por los sólidos. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de una porosidad total del 40%, ¿a qué me estoy refiriendo? A que de 100 centímetros cúbicos, el 40% es poros. ¿Sí? Entonces, ahora, pregunto. ¿Cuál dijimos que es la porosidad ideal o necesaria? ¿O tendríamos que por lo menos tener esa porosidad? El 25%. 25. A ver. Eso, 25 de aire y 25 de agua. En síntesis, 50% de porosidad total. Tal cual. Fíjense, eso es un concepto interesante porque en realidad no me dice la porosidad total que es macro y que es micro. ¿Está bien? Yo sé que hay una porosidad total, que es del 40%. No me dice cuánto hay de macro ni cuánto hay de micro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia? Vimos que cuando se altera la estructura, se altera la porosidad. ¿Y qué altera la porosidad? Todo lo que sea el manejo. Ojo que también hay condiciones ambientales que también la altera, pero particularmente nos interesa todo lo que sea el manejo del suelo. Entonces, cuando el manejo no es el adecuado, la porosidad se altera. Y eso es un problema. Entonces, acá lo que me muestra es un suelo compactado, ¿sí? Y fíjense en cómo se restringe el intercambio gaseoso, el crecimiento de la raíz. Y esto no es poco. Incluso la infiltración, es un suelo donde no va a haber tampoco un buen drenaje. Entonces es un problema todo lo que sea la alteración de la estructura del suelo porque impacta directamente en la porosidad. ¿Sí? Entonces, este es un gráfico más que interesante. Me gusta mucho porque esto saca algunas dudas de las que se tienen algunas veces cuando les explicamos a los alumnos sobre la porosidad en los suelos de textura fina y la porosidad en los suelos de textura gruesa. Este gráfico me muestra, fíjense, estos son granos de arena. ¿Sí? Estos son los espacios entre los granos de arena, acuérdense que son macroporos por el tamaño, y esto me muestra las partículas de arcilla unidas formando microagregados que tienen tamaño de una arena. Y esto que ustedes ven acá también me está mostrando son los poros o microporos que quedan entre las partículas de arcilla. En síntesis, lo que me muestran es cómo en un suelo de textura fina, además, ¿sí? Fíjense, como en los suelos de textura fina, además, yo voy a tener microporos, mientras que en los suelos de textura grueso, esto prácticamente es fase sólida, son partículas sólidas. Entonces, a su vez, esto me está mostrando, fíjense en que dice microporos intrapediales, es decir, si esto es un PED, un agregado,
Estos son poros intra porque están adentro del agregado. ¿Está bien? Y estos que están acá, como estos son agregados, estos son poros interpediales. ¿Sí? Eso lo van a encontrar en mucha literatura, por eso se las nombra. ¿Sí? Se entiende entonces de allí que la porosidad en los suelos de textura fina sea mayor en relación a la porosidad de los suelos de textura gruesa. Este es el esquema de nuevo que habíamos visto, simplemente para recordarles, ¿sí?, cómo ahora vamos a aplicar el concepto de poros. Fíjense, vimos hace rato que el espacio entre una partícula y otra partícula daba lugar a lo que llamábamos como porosidad textural. Es una consecuencia de la textura. Mientras que el poro o espacio entre agregado y agregado es un poro estructural, consecuencia de la estructura. Este también es un poro estructural. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que haya poros estructurales necesito estructuras en los suelos de textura fina media. Otro término que van a utilizar son, dentro de este microagregado, estos son poros intraagregados, porque están dentro del agregado, o intrapediales, eso viene de ped, adentro. Y estos son poros interpediales o interagregados. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿y los poros Sí. que hacen las lombrices también serían estructurales? No, esos son bioporos. Ah, ok. Lo vamos a llamar bioporo. ¿Está bien? Lo vamos a llamar bioporos. Pero son macroporos, son grandes. Por el tamaño son macroporos, son grandes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Clasificaciones. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican los poros del suelo. Se clasifican en poros capilares y no capilares. ¿Qué vamos a tener como límite? Los 50 a 60 micrómetros. ¿Sí? Según su origen también los podemos clasificar entre texturales y estructurales. Y según la funcionalidad, macroporos, mesoporos y microporos. Entonces vamos viendo uno cada uno. ¿Cómo clasificamos los poros en función de su origen? ¿Se acuerdan que, vuelvo de nuevo, para los suelos de textura fina y los suelos de textura media, diferenciamos entre porosidad textural y porosidad estructural? Esta textural dijimos que eran los espacios entre una partícula y otra. ¿Está bien? Por lo tanto, son dependientes de la constitución granulométrica. Son poros menores a 50 micrómetros. Y hablamos de meso y microporos. Son poros capilares que, ¿sí?, son consecuencia de la textura del suelo, y dijimos que eso ocurre en los suelos de textura fina y media. Dijimos que como están dentro del microagregado, hablamos de poros intraagregados o intrapediales. ¿Qué función tienen estos poros, estos microporos? Almacenamiento de agua. Pero ojo, no todos. Solo van a ser accesibles para las plantas los poros entre 50 y 0,5 micrómetros. Los que sean más pequeños de 0,5 micrómetros, están tan fuertemente retenidos que la planta no lo puede aprovechar. Entonces hay un rango en el cual esos poros van a poder ceder agua hacia las plantas. Se ven muy poco afectados por la labranza y el manejo. Lógicamente, porque si son poros texturales, ¿sí?, entonces no se van a ver afectados por la labranza, porque son espacios entre una partícula y otra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con un poro estructural? Y ahí es donde se ven afectados por el clima, y características biológicas, y los mecánicos, lógicamente, por el uso y manejo que le demos al suelo. Todo lo que altere la estructura va a alterar la porosidad estructural. ¿Qué tamaño tienen? Más de 50 micrómetros.
¿Cómo los llamamos? Macroporos. Son poros no capilares, justamente porque son mayores a 50 micrómetros, y quedan definidos por espacios vacíos entre agregados, ya vimos, son poros interagregados o interperiales. Y fíjense, tienen otra función. Por eso necesitamos de los dos, porque estos no cumplen la función de almacenamiento de agua, pero sí cumplen la función de drenaje y aireación. Y son sitios donde la biota edáfica va a vivir. Y son también poros que van a facilitar el desarrollo radicular. Entonces, fíjense en cómo tenemos poros que cumplen diferentes funciones. Entonces, si eso lo relacionamos con lo que vimos al principio, que necesito que esa porosidad sea distribuida entre poros de aireación y poros que retengan agua, por eso voy a tener que tener un 25% para los que almacenen agua y otro 25% para la aireación. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué va a afectar la porosidad estructural? Como decíamos, los factores climáticos, biológicos, el sistema de cultivo, el manejo que le demos al suelo. Entonces, esta es la clasificación de los poros según su origen. Ahora veamos la clasificación según su función. Entonces, dijimos que los que son mayores a 50 micrómetros son macroporos, y los llamamos poros de transmisión. ¿Qué función cumplen? Y todo lo que sea movimiento de aire y drenaje. Es decir, una vez que se han vaciado los macroporos, esos macroporos van a ser ocupados por el aire. Y los necesito para que las raíces puedan respirar, para que no se generen condiciones anóxicas en ese suelo. De acuerdo entonces al tamaño, vamos a hablar de mesoporos cuando estemos hablando de tamaños entre 50 y 0,5. Estas funciones de retención de agua, y dijimos que por el tamaño sabemos que van a ser poros donde el agua en la planta va a poder aprovechar esta agua. Por eso hablamos de poros de almacenamiento. ¿Sí? Mientras que los poros residuales son microporos entre 0,5 y 0,005 micrómetros. Y eso ya cumple una función de retención y difusión de iones en solución. Fíjense en que acá esta ya no es agua aprovechable para las plantas. Y luego tenemos poros más pequeños todavía, que son poros de unión, que son microporos, son menores a este tamaño, 0,05 micrómetros. ¿Qué función cumple? Y la unión entre partículas. ¿Se acuerdan que vimos cómo el agua intervenía en la unión de partículas? ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación de poros de acuerdo a su función. ¿Por qué nos interesa saber las funciones? Porque cada vez que alteramos el suelo, por lo tanto, alteramos la estructura, alteramos la porosidad, y en los suelos de textura fina y media se alteran los macroporos, estas van a ser las funciones que se van a ver alteradas. El movimiento de aire, el drenaje. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver diferentes tipos de poros, que era lo que ustedes me preguntaban sobre los bioporos. ¿Sí? Fíjense, estas son partículas de arena. ¿Sí? Dijimos que si estas son partículas de arena, ¿sí? En el caso de las partículas de arena, los poros entre una y otra partícula son grandes. Hablamos de macroporos y son macroporos de tipo textural. ¿Sí? Esto me está mostrando, en cambio, los poros. Fíjense en cómo son los poros en el caso de que haya una estructura de tipo prismática. Me muestra las caras como son planas y por lo tanto la forma que van a tener esos poros. ¿Sí? Estos son bioporos, y lo que me está mostrando es la continuidad que tienen y cómo han atravesado a su vez el agregado. Son bioporos. ¿Sí? No solamente lo hacen las lombrices, sino las termitas, los insectos, las raíces de las plantas. Y como dice acá, lo interesante que tiene es el hecho de que tienen continuidad.
Los poros normalmente en el suelo, les vuelvo a repetir, algunas veces son poros cerrados, algunas veces son poros donde son más gruesos, más finos, y algunas veces son tan finos, entonces no hay una continuidad en esos poros. Esa es la ventaja, o eso es las bondades, digamos, de los bioporos. Bien, estos son algunos valores de porosidad. Recuerden que estos datos de porosidad también los tienen en la tablita de Raelson, para que ustedes relacionen los suelos de textura fina, media, gruesa. Entonces, en los suelos que son arcillosos y orgánicos, que son, o sea, ricos en coloides, tienen altos valores de porosidad. ¿Cuáles son esos valores? Y 0,6 centímetros cúbicos por centímetro cúbico de suelo. Fíjense en cómo aquí la porosidad, en lugar de estar expresada en porcentaje, está expresada en tanto por uno. ¿Sí? Que es lo mismo que yo dijera si un suelo arcilloso tiene un 60% de porosidad. Los suelos arenosos tienen menor porosidad, 40%, o lo que es lo mismo, 0,4 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Los suelos compactados, en cambio, tienen valores de porosidad menor. ¿Sí? Por ejemplo, 0,3 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos de suelo. O lo que es lo mismo, 30%, menos incluso de un 30% de porosidad. Y recuerden que cuando yo hablo de porosidad o porosidad total, no estoy discriminando qué tipo de poros hay. ¿Sí? Si me dicen la textura, por ejemplo, yo puedo suponer que todos estos poros son macroporos. ¿Sí? Pero acá en los suelos de textura fina no me dice si son micro o macroporos. Entonces, este es un grafiquito para recordar de nuevo, esto es algo que tenemos que tener incorporado, que es la distribución, cómo debe ser la porosidad en un suelo, cómo debería ser, cómo deberíamos lograr esto, de modo tal que yo tenga un 25% de macroporos, un 25% de microporos, de modo tal que pueda retener agua por un lado, retener agua en los mesoporos, y por el otro lado necesito macroporos para que haya un buen drenaje, una buena aireación, actividad biológica, favorezca el desarrollo radicular. Y esto es la calificación de porosidad total. Y bueno, ¿qué es el valor medio satisfactorio? Del 50 al 55%. ¿Sí? Eso sería un valor medio. ¿Sí? Por debajo yo estoy hablando de valores muy bajos. Incluso más de un 70 ya hablo de una porosidad que es excesiva. Este gráfico de acá, de la izquierda, lo que me está mostrando qué ocurre en un suelo normal, y fíjense qué es lo que está pasando en este suelo. Fíjense que este suelo está compactado. Observen la distribución, cómo se aleja de la distribución ideal o necesaria en un suelo. La fracción sólida acá está ocupando el 74%, es decir que yo solamente tengo 18 y 4, 26% de ocupado por la, 24% incluso, porque este 2% es de materia orgánica, 24% para los poros. O sea que tengo muy baja porosidad total. Y esa porosidad total, a su vez, de ese 24%, un 18% son poros que retienen agua y el resto son poros de aireación. Entonces, ¿qué me imagino yo que pasa en ese suelo cuando llueve? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pasa en ese suelo cuando llueve? No escurre el agua y hay erosión, profe. Claro, pero escurre el agua. ¿Qué ocurre? Ustedes recuerden, una vez que llueve, ¿qué le puede pasar al agua? Infiltra o escurre. ¿Y acá qué le pasa? Los poros son dominantemente pequeños y no hay poros. Entonces el agua no puede infiltrar. Entonces principalmente escurre. Y como dice acá la compañera, erosiona el suelo. Entonces se dan procesos erosivos. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué otra función dijimos que se va a ver alterada?
Además de que no hay aireación, no va a haber un buen drenaje, no va a haber una buena actividad biológica, y lógicamente el desarrollo de la raíz va a ser un problema. Si esto está en un horizonte superficial, le va a costar mucho a la planta poder emerger, y si está en horizontes subsuperficiales también va a ser un problema, un impedimento para que la raíz se siga desarrollando. Bien, este es un gráfico, ¿por qué lo pusimos? Porque es muy interesante, a mí me gusta, porque nos muestra, esto es básicamente un suelo de textura franco-arenosa. Y me está mostrando cómo dominan, lógicamente, por las características, dominan los macroporos. ¿Sí? Y cómo más o menos tiene un 40% de porosidad. Fíjense en cómo en las ordenadas está la profundidad y en las abscisas está el porcentaje en volumen. ¿Sí? Y están los porcentajes de materia orgánica, arena, limo, arcilla, los microporos y los macroporos. ¿Sí? Acuérdense que esto es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué me muestra? Este es un suelo que es franco-limoso. Los dos suelos son franco-limosos. Es decir, tienen la misma textura, la misma clase de textura. Pero ¿qué me muestra acá? Que en este suelo, fíjense, yo justamente el horizonte superficial, tengo más de un 20% de macroporos. Mientras que en este suelo, que tiene la misma textura, ¿sí? Tengo menos del 20%, incluso menos de un 15% de macroporos. Acá los poros dominantes, ¿sí? Son los microporos. Y en general la porosidad total es la misma. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que puede haber pasado? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. ¿Por qué dos suelos con la misma textura presentan diferente distribución en cuanto a los macro y los microporos? Debido al uso del suelo, por ejemplo, que había actividad del hombre. Puede ser el manejo, puede ser que un excesivo laboreo, puede ser que se haya compactado por el ganado. En síntesis, acá fíjense en cómo la estructura es tan determinante en la distribución de los poros del suelo. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, que observen cómo en estos dos suelos, a pesar que tenemos la misma textura, al tener diferentes estructuras, ¿sí? Es que el suelo está compactado en relación a cómo cambia las condiciones para el desarrollo de un cultivo, para la actividad biológica, para que ese suelo cumpla sus funciones. Entonces, ¿qué otra cosa ven acá? Además de la distribución, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué más se puede ver en el gráfico? ¿Qué más les está mostrando? ¿A dónde buscarían ustedes cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando acá? Profe, ¿no es la cantidad de arena? No lo leo bien, pero creo que tienen diferentes cantidades de arena. No, es la misma. Estos dos, ¿no? Estos dos son. Prácticamente es la misma. Sí, puede haber pequeñas variaciones, pero prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que dije hace rato? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que determina que haya buenos macroagregados en el suelo? ¿Cómo favorezco yo en un suelo que haya una buena estructura? ¿Cómo manejo un suelo para que un suelo tenga buena estructura? ¿Qué cuido? ¿O qué incorporo?
¿Materia orgánica, profe? Materia orgánica, y eso es lo que ustedes están viendo acá. Fíjense los contenidos de materia orgánica que hay en este suelo, que tiene una buena estructura y un buen porcentaje de macroporosidad. En relación a este, fíjense en cómo se ha caído la materia orgánica. Si bien no me dice, acá este suelo está compactado por el excesivo laboreo, no sé si es porque se compactó por pisoteo del gas, no sé. Pero sí, fíjense cómo en los valores me está mostrando cómo hay una caída de los contenidos de materia orgánica. Tengo la misma clase textural, pero los contenidos de materia orgánica son diferentes, y eso favorece que acá tenga una buena estructura y este suelo no. ¿Se entiende? Entonces, siempre que yo quiero mejorar la calidad, mejorar la estructura de un suelo, ya sea porque estructuras más estables, la incorporación de la materia orgánica es importante. Y ustedes ya han visto por qué. ¿Está bien? Bien. Sigo entonces. Ya vimos lo que es la porosidad. Ahora lo que vamos a ver es la densidad de los suelos. ¿Qué es la densidad? Como ustedes vieron química, la densidad es lo que relaciona es la masa de un suelo, y ojo, la masa de un suelo seco con el volumen que ocupa. Y cuando hablamos de suelo vemos dos tipos de densidad: la densidad aparente y la densidad real. Cuando yo hablo de densidad aparente, ¿sí?, hace referencia a una muestra de suelo donde se consideran los poros, es decir, estoy hablando de una muestra de suelo de campo, ¿sí?, que yo trato de no alterar y donde puedo observar los poros que tiene. ¿Sí? Por eso es que dice que la densidad aparente tiene en cuenta, ¿sí?, la fracción sólida y también los espacios porosos. En cambio, cuando yo hablo de la densidad real, o también se llama densidad de partícula, ¿sí?, yo solamente estoy considerando la fracción sólida del suelo, no considero la porosidad. Entonces, ustedes se imaginan, si yo tomo un agregado del suelo, esto es lo que me representa este cubo acá, me representa un agregado del suelo con su estructura, con sus poros. Si yo ese agregado del suelo lo compacto, ¿sí?, lo muelo, destruyo la estructura y mido el volumen que ocupa la fracción sólida de este agregado, fíjense en cómo lo que me muestra es que se reduce lógicamente el volumen, ¿sí?, y aproximadamente, como para dar un ejemplo, se reduce a la mitad. Entonces, si yo hago la relación entre este volumen, ¿sí?, que más o menos de 0,5 centímetros cúbicos, y más o menos lo que pesa, me muestra que la densidad real aproximadamente es de 2,66 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? En cambio, en esa misma muestra, cuando yo considero los poros, ¿sí?, no altero la estructura, yo tengo un volumen de 1 centímetro cúbico, el mismo peso, y por lo tanto mi densidad aparente es menor, 1, gramos centímetros cúbicos, 1,33 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro cuál es la densidad aparente y cuál es la densidad real? En síntesis, la densidad aparente tiene en cuenta la estructura y la porosidad que tiene ese suelo, mientras que la densidad real solamente tiene en cuenta la fracción sólida de ese suelo y el volumen que ocupa esa fracción sólida. ¿Se ha entendido? Sigamos comparando la densidad real y la densidad aparente. Definamos. Entonces, la densidad real o la densidad de partículas es la densidad media de las partículas del suelo sin incluir el volumen de poros. Recuerden que no incluimos el volumen de poros. Al contrario, destruimos la estructura. Solamente nos interesa la fracción sólida. ¿De qué depende? Y de la composición. ¿Cuál es la composición de la fracción sólida de ese suelo? Y de la estructura química de los minerales que tenga ese suelo.
Y ahí, ojo, esto de la composición. No es lo mismo un suelo rico en materia orgánica que un suelo pobre en materia orgánica. Cuando habla de la estructura química, no es lo mismo que sea un alófano, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, arcilla de tipo alófana, o decir, cenizas volcánicas, ¿sí? Que son muy livianas, de baja densidad, a que sean materiales, minerales comunes de un suelo. Es un valor permanente, lógicamente, estable, y en general, para un suelo mineral, tiene valores en promedio, de 2,65 megagramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, gramos por centímetros cúbicos. ¿Está bien? Para que ustedes vean un ejemplo, ¿de dónde salió ese 2,65? Generalmente los suelos que dominan, nosotros acuérdense, vamos a trabajar con suelos minerales. Los minerales que dominan un suelo son cuarzo, feldespato, caolinita, monmorillonita, tienen menos de son bajos contenidos en materia orgánica. Fíjense en la materia orgánica, lo liviana que es, la baja densidad que tiene, 0,9 a 1,3 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, en un suelo donde haya mucha materia orgánica va a ser menos denso. Salvo casos excepcionales, en un suelo puede haber magnetita, ¿sí? O mucha limonita o hematita. Fíjense en que son minerales que tienen hierro, son más densos. ¿Está bien? Y en ese caso se va a alterar, va a dar valores más altos la densidad real. Pero en general, fíjense en que tienen estos valores, rondan, el rango es entre 2,7 y 2,6, por eso es que en general nosotros hablamos de valores de 2,65 en promedio. En síntesis, si a mí no me dan el dato para hacer algún cálculo de la densidad real de un suelo, yo sé que puedo tomar para un suelo mineral un valor medio de 2,65 gramos por centímetro cúbico. Y hay casos excepcionales donde ese valor se va a alterar. ¿Cuándo? Cuando tenga minerales que son muy ricos en hierro, como magnetita, limonita, hematita, que son más densos, fíjense, me va a dar valores mayores, o cuando sea muy rico en materia orgánica, porque la materia orgánica es poco densa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Para qué me sirve saber la densidad real? Ya van a ver que con la densidad real vamos a hacer cálculos, estimar cuál es la porosidad de un suelo. Porque la porosidad de un suelo se estima, en general no se mide, es más compleja. Lo que medimos, que es mucho más fácil, es la densidad. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes vean, como ejemplo, los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen valores, no llegan ni siquiera a 1 gramo por centímetro cúbico, o lo que es equivalente, ni siquiera llegan a 1 megagramo por metro cúbico. Esas son las unidades. Ojo con eso, presten atención. Son equivalentes. ¿Sí? Fíjense en los valores, 0,7 a 0,98. Un suelo orgánico, es decir, un suelo donde tengo altos contenidos, ¿sí? Más de un 15, 20% de materia orgánica, altísimos los contenidos de materia orgánica, mucho más. Entonces tengo valores entre 1,1 y 2 megagramos por metro cúbico. Mientras que los suelos minerales tienen valores de 2,4, este tiene mucho contenido de materia orgánica, tiene 15 a 20, por eso tiene 2,4, porque los suelos minerales comunes tienen valores en promedio de 2,65. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, sigo entonces. Bien, gracias, Simón. Sigo. Entonces, ¿cuáles son los factores que me van a hacer alterar la densidad aparente? Bien, antes que siga de esto, voy a volver atrás para definir la densidad aparente. ¿Sí? ¿Qué es la densidad aparente? Ya vimos la densidad real, ¿sí? La que no tiene en cuenta los poros. Ahora veamos la densidad aparente, la que sí tiene en cuenta los poros, fíjense. Y ojo con esta que voy a hablar ahora, la densidad aparente, porque esta me interesa
¿sí? ¿Por qué? Porque es la que se va a alterar por el manejo de un suelo, por el uso que le doy a un suelo. ¿Por qué? Porque es la que considera los poros. Entonces, la defino como la relación entre masa de suelo seco, sólidos, y el volumen total del mismo, incluyendo el espacio poroso. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice acá, cualquier factor que influya sobre el espacio poroso del suelo me va a afectar la densidad aparente. La densidad aparente y la porosidad, ¿sí? Eso me da idea a mí del grado de compactación que tiene un suelo. Fíjense, justamente cuando yo quiero medir la densidad aparente, lo que hago es tomar una muestra del suelo que en lo posible esté lo menos alterada posible. ¿Sí? Bien, entonces ahora veamos, ya que ahora sé que la densidad aparente se altera con el uso, se altera con el manejo que le doy a un suelo, veamos cuáles son los factores que la alteran. ¿Sí? ¿Qué la altera? Y la textura. ¿Por qué? Porque yo sé que los suelos de textura fina tienen una alta porosidad. Y la densidad aparente y la porosidad son inversas. Cuanto más alta sea la porosidad de un suelo, menor va a ser la densidad. Y es lógico, cuanto más poroso sea un suelo, hay más aire, lógicamente menor va a ser su densidad. Entonces, los suelos de textura fina sabemos que tienen valores de 1,25 gramos por centímetro cúbico en promedio, mientras que los suelos de textura gruesa tienen valores más altos, 1,65 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Los suelos de textura media, 1,4 gramos por centímetro cúbico. Entonces, la textura afecta a la densidad. No voy a tener la misma densidad aparente. Fíjense lo que decíamos, la importancia de la textura. El estado de agregación del suelo. Lógicamente, cuando el suelo tenga una mejor agregación, una mejor estructura, va a ser más poroso. Y si es más poroso, menor va a ser la densidad aparente. ¿Está bien? La materia orgánica. La materia orgánica afecta a la densidad aparente en dos formas. Primero, porque la materia orgánica favorece la agregación. Y si favorece la agregación, va a hacer que la densidad aparente se reduzca. Y a su vez, porque la materia orgánica en sí misma es de poca densidad. Entonces va a hacer que la densidad aparente sea menor. ¿Qué más altera o modifica la densidad aparente? El manejo del suelo. Todo aquello que me altere la estructura de un suelo, por lo tanto la porosidad del suelo, va a hacer que la densidad aparente aumente. ¿Qué más me altera la densidad aparente? El material original. ¿Sí? El material original no es lo mismo un suelo que viene de un material mineral común que un suelo que viene de cenizas volcánicas o que se trate de un suelo orgánico, porque ya vimos que son materiales con una baja densidad aparente. Recordemos que cuando se tratan de cenizas volcánicas no llegan a 1 gramo por centímetro cúbico. La profundidad del perfil. ¿Sí? Yo sé que un suelo que tiene una buena estructura, de acuerdo a lo que dijimos, tiene una menor densidad aparente. Los horizontes superficiales son los que van a tener más actividad biológica, más contenido de materia orgánica, por lo tanto los horizontes superficiales son más porosos, tienen una mejor estructura, tienen menor densidad aparente. A medida que se incrementa la profundidad en el perfil, la densidad aparente va aumentando. También aumenta, ¿por qué? Porque las capas que están por arriba de ese horizonte van a hacer peso, y lógicamente lo van a comprimir, entonces mayor va a ser su densidad aparente. Y ahí me voy a detener un poquito en cuanto al manejo del suelo. Recuerden que todo lo que sea manejo, excesivo laboreo, el pasaje de maquinaria, cuando el suelo esté en condiciones, es más susceptible de ser compactado. Ya sea porque se cosecha, porque se recoge, por ejemplo, rollos en zonas silvícolas, o bien porque laboreo el suelo cuando el suelo está muy húmedo, todo eso va a tender a compactarlo. La excesiva cantidad de animales
pastando, ¿sí? Que es lo que se llama carga, que puede haber por hectárea, o por ejemplo, incluso ustedes saben que hay animales que las cabras, por ejemplo, arrancan el pasto, eso también favorece a que ese suelo se compacta, no es lo mismo que una vaca que corta el pasto, ¿sí? Entonces, todo eso va a alterar la densidad aparente. Bien, seguimos, y acá llegamos a nuestra querida tabla de Israel. Esta tablita, fíjense, cada vez vamos incorporando más datos, simplemente es a modo de recordarles que tienen que ir estudiándola. Fíjense que además de los valores de densidad aparente, ya vimos que como a medida que el suelo es más fino, aumenta la porosidad, disminuye la densidad aparente. Fíjense en cómo aumenta la capacidad de retención de agua, ya sea capacidad de campo o en punto de marchitez permanente. ¿Sí? Vayan estudiando por lo menos los valores extremos, o sea, el suelo arcilloso, el arenoso y el franco. Estos valores hay que saberlos, ¿sí? Porque cuando ingresemos agua también vamos a tener que chequear esto. También vamos a incorporar estos datos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por lo menos los valores extremos, el arenoso, el franco y el arcilloso. ¿Sí? Lo único que quiero destacar de acá, fíjense en cómo lo que yo les decía. Cómo es inversa la relación entre la porosidad y la densidad aparente. Más porosidad, menor densidad aparente. ¿Sí? Bien. ¿Para qué sirve la densidad aparente? La vamos a utilizar en muchos cálculos. Para calcular la porosidad, para calcular el peso del acaparable o el espacio aéreo y el drenaje, ¿sí? Como decía, el peso del acaparable, me interesa el peso del acaparable porque acá, a partir de esto puedo obtener valores, saber cuántos kilos de materia orgánica hay, de carbono orgánico, de arcilla, de arena, o cualquier, si quiero incorporar un fertilizante o algún producto, necesito saber cuánto es el peso del acaparable. ¿Sí? También me sirve la densidad aparente, ya van a ver, para pasar de la humedad gravimétrica a humedad volumétrica, para calcular láminas de riego, o sea que la densidad aparente la tenemos que manejar. ¿Cómo determino la densidad aparente? Hay numerosos métodos, nosotros nos vamos a detener estos tres son sencillos, fíjense, pero me detengo simplemente porque lo van a poder utilizar en el práctico, como para que tengan idea. Entonces, la densidad aparente puedo utilizar el método del cilindro, el método de hoyo o excavación y el método de parafina. Como bien dice acá el método del cilindro, se utiliza un cilindro. Pensemos que en todos los casos yo tengo que tratar de mantener inalterado el suelo. Es decir, que realmente conserve los poros que debe tener. Entonces, ¿de qué se trata el método del cilindro? Este es un cilindro que se utiliza, fíjense que tiene un corte bisel, ¿sí? Lo que yo hago es introducirlo, acá se observa, fíjense en el corte bisel que tiene, para introducirlo en el suelo. En este caso me está mostrando cómo han introducido este cilindro en la superficie del suelo para determinar la densidad aparente. Lo que hago es introducirlo, luego siempre las condiciones ideales para determinar la densidad tienen que ser que el suelo esté húmedo, o sea, que no ofrezca resistencia a la introducción del cilindro, ¿sí? Que sea húmedo, ni excesivamente seco, ni mojado, porque eso también no se puede trabajar así. Lo ideal sería que el suelo esté húmedo, ¿sí? Entonces, introduzco este cilindro donde yo conozco su volumen, ¿sí? Conozco el volumen de este cilindro, fíjense en cómo yo extraigo el cilindro, llevándome la muestra del suelo. Lo ideal sería que yo lo introduzca con facilidad, que no use una masa, o sea, generalmente se coloca una madera y se le da con una masa, pero eso me altera la estructura. ¿Sí? Lo que tiene es que la determinación de la densidad aparente es muy variable. Entonces tengo que tomar muchas muestras para en general disminuir la variabilidad. Aquí lo que me está mostrando es cómo están tomando muestras en horizontes subsuperficiales, cómo se introduce el cilindro. Fíjense en cómo yo me llevo, cuando yo saco este cilindro, normalmente lo que hago es cavar a la vuelta, de modo que no se altere, y me llevo con un poco de muestra de suelo, y después lo voy sacando. Con un cuchillo voy emparejando los valores,
¿sí? Y este cilindro después me sirve para llevarlo a estufa, hasta que tenga peso constante. La estufa normalmente está a una temperatura de 105 grados centígrados. Lo llevo hasta que yo voy pesando la muestra y se mantiene constante. Por eso es que se dice a peso constante. Entonces, sabiendo el peso de la muestra de suelo seco y conociendo el volumen, puedo hacer la relación masa sobre volumen. ¿Sí? Ahora, esta técnica es complicada cuando el suelo es pedregoso. Cuando quiero hacer esto es un problema, ¿por qué? Porque lógicamente si hay pedregosidad o hay muchas raíces, es difícil enterrar, se va a arruinar el cilindro, no se puede. Entonces, cuando se trate de un suelo pedregoso, yo voy a utilizar otra técnica que se llama la técnica de excavación o del hoyo. Es decir, yo voy a hacer un pozo en el suelo y voy a determinar el volumen de ese pozo, por ejemplo, rellenando ese pozo con arena o agua, de modo tal que yo pueda después determinar el volumen. ¿Está bien? Porque acá el cuello de botella para determinar la densidad aparente es el volumen en estos casos. O sea, ¿cómo hago para saber el volumen de la muestra de suelo que me estoy llevando? Por eso se utiliza arena, por ejemplo, una arena fina, saco la arena y utilizo una probeta y determino el volumen. O agrego agua, ¿sí? Tengo una probeta, voy agregando agua y me fijo cuánto estoy gastando de volumen de agua. Sí, me fijo. ¿Cuántos cilindros se deben tomar de muestra para que sea varios? Por ejemplo, no, tenés que tomar varios, incluso depende de la variabilidad del suelo. Más vas a tener que tomar, por darte una idea. Si vos tenés mucha variabilidad en el suelo, tenés que hacer varias repeticiones incluso. Hay lugares donde ustedes en unos cuantos metros tienen mucha variabilidad, ese es el problema. Pero igualmente se utiliza, ¿no? No es que no se utilice. Pero depende de la situación del suelo, son varias muestras las que tomamos. Más variable, más muestras tienen que tomar. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo, pero por darles una idea, ustedes toman un valor, nos pasó a nosotros el tomar varios valores y aún así no conseguíamos la desviación estándar grande. Hay mucha variabilidad. O sea, se tienen que, por eso les digo, depende del suelo donde ustedes estén. Bueno, les mostraba el método de hoyo o excavación. Vuelvo a repetirles, esto es cuando hay pedregosidad o cuando se trata de un suelo forestal. Bueno, estos son otros ejemplos que para no utilizar agua o no utilizar arena, lo que se utilizaba era un ejemplo de un trabajo donde se utilizó un policarbonato. Fíjense en cómo se lo agrega en el hueco para poder después medir el volumen. El volumen lo determinan porque lo introducen en un balde con agua y miden el volumen desalojado utilizando Arquímedes y bueno, de ahí sacan el volumen que tiene. Porque siempre va a ser nuestro cuello de botella, vuelvo a repetirle, determinar el volumen cuando ocupemos la técnica esta del hoyo o excavación. De todos modos, tampoco son técnicas difíciles, ¿no? Bien. Me quedan unos minutitos, simplemente hay un ejemplo, ustedes tienen en el práctico un ejemplo donde les da un ejercicio, vayan mirándolo, donde tienen un cilindro, les da el diámetro, les da la altura, ¿para qué? Para que calculen el volumen. Les da el peso del suelo, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen que considerar el peso del suelo seco, razón por la edad, les da el peso con el cilindro, entonces ¿para qué? Para que después le resten el cilindro. Y recuerden otro detalle que causa error justamente cuando hacen los cálculos, y es que el suelo debe estar seco. Para hacer cálculos de densidad aparente, el suelo debe estar seco. Entonces, yo les dejo el PowerPoint, ustedes tienen acá el desarrollo del práctico, fíjense en las fórmulas, ¿sí? Cómo van a calcular el volumen del cilindro, cómo calculan la densidad aparente, cómo aplicando la formulita calculan la porosidad, ¿sí? Cómo se puede calcular el peso del acaparable, o sea, muy sencillo, eso va a quedar en la plataforma, ¿sí?
cosas que ustedes tienen un modelo para poder determinar, para hacer los cálculos. El lunes tenemos consulta, ¿sí? Entonces, vayan haciendo los ejercicios, realmente es muy sencillo, generalmente son todas, o son aplicar estas pequeñas fórmulas o una regla de 3 simples, no hay más. Entonces, el lunes ustedes pueden hacer consultas, ya saben que el lunes tienen consulta conmigo, y cualquier duda me consultan. Entonces le queda esto para que ustedes puedan resolver el ejercicio. Sí, está paso a paso, fíjense que está paso a paso cómo tienen que hacer el ejercicio, un modelo, y cómo por lo tanto con esto van a poder resolver los ejercicios del práctico. ¿Sí? No sé si quieren hacerme alguna pregunta, ¿les quedó alguna duda? ¿Alguna cosita? Los escucho. Bueno, si no, yo dejo todo esto, va a quedar, vuelvo a decirles, en la plataforma, queda el práctico, vayan resolviendo. Me parece que es un tema fácil, es muy amigable, como diría usted. No tiene muchas complicaciones, con el ejercicio modelo van a poder hacer. Gracias, Paulina. Gracias, chicas, por contestarme, Carla. Bueno, cualquier cosa entonces, cualquier duda, el lunes nos estamos viendo. Tiene el fin de semana para resolver los ejercicios. Bueno, y el lunes mi consulta. Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, que anden bien. Yo creo que no van a tener Igualmente. inconveniente. Nos estamos viendo el lunes entonces. Hasta luego, que anden más que bien.